Si bien tenemos en claro que hay un tipo de guerra espiritual que está sucediendo en la esfera en donde no podemos ver, Dios nos llama a un tipo de guerra espiritual que algunos confunden y se ponen a enfrentar esa batalla sin siquiera estar preparados. Y lo que es peor, se van a una batalla espiritual donde no han sido llamados. La Biblia nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para librar con éxito la guerra espiritual, se necesitan unas armas adecuadas del arsenal celestial, porque solo esas armas, divinamente poderosas y que provienen del Señor, son adecuadas para la destrucción de las fortalezas enemigas, que en este caso procede del maligno que es Satanás. El término fortalezas transmitía en tiempos bíblicos la idea de una fortaleza formidable. Corinto era una de las mayores ciudades importantes de Grecia, y en ese lugar tenían una acrópolis, situada en una montaña cerca de la ciudad. Esta acrópolis era un lugar fortificado al que los habitantes de Corinto podían retirarse en caso de algún ataque enemigo, y podían refugiarse ahí. Esta palabra viene del griego original ojuroma. La palabra fortaleza también se usó en un griego extrabíblico para referirse a una prisión. Las personas que eran asediadas fueron encarceladas en ese lugar por las fuerzas atacantes, que los mantenían privados de su libertad en ese lugar. Curiosamente, la misma palabra también se usaba para referirse a una tumba. Ahora, el apóstol Pablo contrasta este escenario y lo lleva de la misma forma en el ámbito espiritual. Las armas carnales que pueden venir, todas las armas carnales que puedan ir en contra de esa fortaleza, no pueden atacarla con éxito. No pueden entrar con éxito en esas edificaciones de esas fortalezas, en las que se han atrincherado aquellos pecadores que están en ella. Todas las armas tan impotentes que puedan venir, no pueden provocar la destrucción de esas fortalezas, que el apóstol Pablo definió específicamente como especulaciones, logismos en el idioma original, una palabra general que se refiere a todos y cada uno de los pensamientos, que se refiere a todo tipo de opinión, razonamientos, psicologías, teorías, filosofías, a todo tipo de perspectivas, a todo tipo de ideas, puntos de vista, a todo tipo de pensamientos humanos o creencias religiosas demoníacas. Ahora, las fortalezas aquí no son demonios, no está relacionado directamente con los demonios, sino más bien con ideas, con ideologías, con pensamientos. Por eso la errónea idea de que la guerra espiritual implica una confrontación directa con los demonios es ajena a la Biblia. Las Escrituras no mencionan nada de eso en este punto. Los cristianos que confrontan verbalmente a los demonios están desperdiciando su energía y están demostrando gran ignorancia de la verdadera guerra espiritual. La Biblia nos indica que no estamos llamados a convertir a los demonios. La Biblia nos enseña que estamos llamados a convertir a los pecadores. La batalla real, la batalla auténtica, es más bien en contra de las falsas ideologías que los hombres y que los demonios están propagando para que el mundo les crea. Y las almas condenadas, las almas que han sido arrastradas, cegadas y convencidas en base a esos engaños, están dentro de esas fortalezas, están dentro de esas ideas que se convierten en sus prisiones y eventualmente en sus tumbas, a menos que sean liberadas de ellas, solo por un tipo de arma, que es la creencia en la verdad. No hay otro remedio para eso. No existe otro método, no existe otra táctica, otra estrategia. La única forma es mediante la palabra de verdad que viene solo de Dios. Hoy tristemente la iglesia está confundiendo la verdadera medicina espiritual y están recetando y dando cosas que no solucionen nada la destrucción de esas fortalezas. Por eso el apóstol Pablo definió además las fortalezas de ideas de los pecadores como toda cosa elevada, es decir, cualquier sistema de pensamiento no bíblico, exaltado como verdad. Y eso está abundando mucho en la iglesia en la actualidad, que se está levantando contra el conocimiento de Dios. Esta parte que el apóstol Pablo está mencionando es aún más clara, de que la guerra espiritual no es una batalla contra los demonios, es una batalla por las mentes de las personas cautivas, que han sido atrapados por mentiras, exaltadas en oposición a las Escrituras. En 1 Corintios 3:20 Pablo se refirió de esto diciendo: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
Los llamó razonamientos inútiles de los sabios mundanos. Todas aquellas ideologías antibíblicas, todas aquellas religiones falsas, todo lo que tenga que ver con pseudoevangelios engendrados por Satanás y que abundan el día de hoy, y que muchos están siendo arrastrados por esas corrientes, engañados por estas mentiras satánicas, metidas aún dentro de la misma iglesia. El apóstol Pablo conocía bien esas fortalezas, porque él había vivido toda su vida antes de su conversión en una de ellas. Él estaba atrapado en una fortaleza. Era un celoso seguidor del judaísmo de su época, que se había apartado de sus raíces del Antiguo Testamento y se había convertido en un sistema ritual de justicia por obras. Y como el apóstol Pablo tenía en sí mismo antes de la salvación esta fortaleza, todos los incrédulos tienen una fortaleza en la que intentan esconderse del verdadero conocimiento de Dios. Y por esa fortaleza es que se alejan de la verdad y no quieren seguir la verdad, porque han sido atrapados por ese engaño mortal. Y esas fortalezas adoptan infinitas formas. Los vemos como filosofías, lo vemos como diversas psicologías. Incluso dramáticamente vemos el término de psicología cristiana, aún metidas en la iglesia. Lo vemos en religiones mundiales, lo vemos en sectas, los vemos también en las formas apóstatas del cristianismo, lo vemos en las malas enseñanzas heréticas, en el fomento de teologías antibíblicas, que son fortalezas predominantes en la cultura actual. Y las recientes investigaciones lo demuestran. A más del 65% de creyentes que están atrapados en este tipo de fortalezas, que creen algo que no es bíblico y que piensan que están siguiendo el camino de Dios, cuando al final están atrapados en mentiras y engaños que contradicen la verdad. Y el objetivo de nuestra guerra, de cada uno de nosotros los cristianos, es cambiar la forma de pensar de la gente, tomando cada pensamiento que tienen y haciéndolo ya no cautivo de una ideología condenatoria, sino cautivo de la obediencia de Cristo, llevados a la obediencia a la verdad. Y para ello se necesita el arma adecuada, para derribar las fortalezas de las religiones, de las opiniones, de las creencias, de todas las falsas filosofías. Y el Señor mediante su palabra nos dice que solo bastará con una sola arma, y esa es la verdad. Solo una cosa expone y corrige las mentiras, y es la verdad de su palabra. La única arma ofensiva en la armadura del soldado cristiano es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La guerra espiritual es un conflicto ideológico que se libra en la mente, atacando esas fortalezas de ideas que todos los pecadores tienen en contra de la verdad. Y estas están tomando los cautivos con fuerza, los han aprisionado con fuerza. Aikbalotizo en el griego original, que significa literalmente tomar cautivo con una lanza, pero usando la verdad de la palabra de Dios. Los creyentes seremos capaces de derribar y de destruir las fortalezas enemigas, haciendo salir a los prisioneros y sometiéndolos a la obediencia al Señor Jesucristo, rescatando a los pecadores del dominio de las tinieblas. Y como dice Judas 23, arrebatándolos del fuego eterno. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esa es la misión, sacarlos del engaño condenador. Y así como Pablo cuando fue liberado por Jesucristo en el camino a Damasco, él preguntó, ¿qué haré, Señor? La rebelión de su corazón pecaminoso había terminado, los muros de su fortaleza se habían derrumbado, y el Señor Jesucristo conquistó su corazón. Esa es la verdadera experiencia de todos los redimidos, empezar una vida plena de obediencia al Señor Jesucristo, que es la auténtica salvación. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.